Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Fernández. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión de Calidad y Ambiente. Hoy vamos a hablar del proyecto final de la evaluación de impacto ambiental. En el proyecto final, que vamos a hablar hoy, vamos a saber por qué se usa la consulta de pertinencia y cómo funciona este proceso. Primero, una consulta de pertinencia se usa debido a que los interesados en el proyecto deben presentar ciertas dudas respecto del ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental y necesitan solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados, por lo tanto, un proyecto o actividad de esta envergadura o su defecto, alguna modificación, debe someterse al sistema de impacto ambiental. Primero, la pertenencia no es una autorización y la pertinencia no modifica la RCA. Primeramente, debemos decir que la consulta de pertenencia constituye un trámite de carácter voluntario previo a la entrega de un proyecto o actividad o de su modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental. El titular debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 19.880, que guarda relación con las solicitudes iniciadas a petición de parte. Para esto se requiere que la consulta de pertinencia de ingreso contenga la siguiente información. 1. Antecedentes del responsable que realiza la consulta, es decir, la identificación del proyecto o actividad del titular de la resolución de la calificación ambiental, RCA. Otro, datos del contacto, donde debe tener los antecedentes del proyecto, ya sea un proyecto nuevo o una actividad nueva. Proyecto que introduce cambios o cuenten o no cuenten con una resolución de calificación ambiental, RCA, siempre y cuando sea favorable. Criterio para que la pertinencia de someterse a la introducción a los cambios de un proyecto o actividad. En el reglamento, específicamente en el artículo 2 de la regla G, se establece que la modificación de un proyecto quedará establecida si se realizan obras tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad, de modo tal que si éstas generan cambios de consideración, las medidas de mitigación, reparación y compensación que se hacen cargo de los impactos significativos de un proyecto se ven modificadas sustantivamente. Ahora bien, ¿qué características debe tener el proyecto para que sea ingresado a través de una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental? El titular del proyecto o esta actividad se va a someter según el pronunciamiento o presentado en la declaración de impacto ambiental, salvo que dicho proyecto genere o presente algunos efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo número 11 de la Ley 19.300, caso cual deberá presentar un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, si tiene una o más de estas características que vamos a nombrar a continuación, debe ser ingresado. Primero, riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, que sean renovables, incluido ya sea suelo, agua, aire. Resentimiento de las comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Localización o en próximas a población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de humedales protegidos, glaciares, susceptibles para el efecto, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Alteración significativa en los términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona. Alteración a los monumentos, sitio con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general les pertenecientes a un patrimonio cultural. Vamos a señalar los contenidos mínimos que debe tener tanto la declaración de impacto ambiental como el estudio de impacto ambiental. Muy bien, la DIA, que es la declaración de impacto ambiental. Primero tenemos que tener el antecedente general del proyecto, la descripción del proyecto,
Antecedentes que acrediten que no requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental. Documentación y antecedentes que acrediten el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Documentación y antecedentes que acrediten el cumplimiento de los permisos ambientales sectoriales. Descripción de la relación del proyecto con políticas, planes y programas de desarrollo regional y comunal. Compromisos ambientales voluntarios, si se los considera. En cuanto al estudio de impacto ambiental, está el extracto del estudio, descripción del proyecto, además que el proyecto que cuenta con una resolución de calificación ambiental, la RCA, siempre que esta tiene que ser favorable. Descripción, predicción y evaluación de los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley 19.300, que dan origen a la presentación de un estudio de impacto ambiental. En el caso que sea necesario, se deberá agregar un capítulo sobre los potenciales riesgos que genera el proyecto sobre la salud de la población, de acuerdo al artículo 12 de la letra D de la misma ley. Las medidas que permitan acreditar el estudio de impacto ambiental se hace cargo de los efectos ambientales mencionados, nuevamente en el mismo artículo del número 11, artículo número 11 de la ley 19.300. Antecedentes que acrediten que el proyecto cumple con la normativa ambiental y con los requerimientos y contenidos de los permisos ambientales sectoriales. Plan de seguimiento ambiental, descripción de la relación del proyecto con políticas, planes, programa de desarrollo regional y comunal. Ahora bien, ¿cuál sería el marco legal de la empresa? Vamos a señalar una normativa muy importante. Primero, en el marco legal, según el Decreto Supremo número 977 del Ministerio de Salud, establece el Reglamento Sanitario de Alimentos, el que tiene por objeto establecer las condiciones sanitarias a que deberá restringir la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para el uso humano, con el objetivo de proteger la salud, nutrición de la población y garantizar el suministro de alimentos sanos e inocuos. La normativa, como les comentaba recién, está en la Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad de la resolución exenta 1462 del año 2010, que fija límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos destinados para el consumo humano. Por lo tanto, de ser considerado un estudio de impacto ambiental, vamos a determinar cuáles son las medidas de mitigación, reparación y compensación. Además, cuáles son los impactos ambientales. Bien, referente a esto último, en la empresa que produce cabeza de ganado de bovino con el fin de la producción de industria láctea, los aspectos ambientales más importantes que se tomaron en cuenta fueron la generación de emisiones atmosféricas de vertimientos, residuos sólidos y niveles sonoros. Los olores son generados por residuos líquidos generados en el proceso productivo, por los derrames accidentales de la materia prima y cuando los equipos no son lavados frecuentemente y adecuadamente. De la sonometría estimada, se puede establecer que los niveles de intensidad sonora ocasionados por el funcionamiento de la caldera dentro de los trabajos son permisibles. Principalmente, los residuos líquidos son generados por el agua de lavado que son utilizados en la limpieza y desinfección de los equipos utilizados en cada etapa del proceso. Pérdida de producto y de materia prima. Los vertimientos generados en la industria se caracterizan por una carga media de grasa, aceites y una carga elevada de sólidos suspendidos. El impacto ambiental se concentra básicamente en la problemática de los lodos y residuos líquidos producidos. La descarga de estos a un curso de agua superficial sin tratarlos previamente ocasionará inevitablemente un gran impacto ambiental dependiendo del caudal del cuerpo receptor y la carga contaminante. No se tendrán problemas con la implementación de un tratamiento previo para la descarga de residuos líquidos en las redes de alcantarillado público. Las medidas de mitigación es evaluar la posibilidad de realizar cambios menores en la ubicación de las instalaciones de la empresa, como cambios en el trazado de caminos, líneas eléctricas y botaderos, de modo de minimizar la alteración a los hábitats que sean fuente de concentración de la fauna local.
Las medidas de reparación mejoran las condiciones ambientales para aumentar la probabilidad de ocupación o recolonización en las áreas que pudiesen estar afectadas. Por ejemplo, en el monitoreo de gasoductos, restauración, rehabilitación o recuperación de ambientes. Otra medida es paralizar o suspender actividades que pueden estar afectando a la fauna. Acumulación de sedimentos tóxicos, sustancias peligrosas, corrosivas, contaminantes, entre otras. La medida de compensación durante la construcción y operación de la empresa que produce cabezas de ganado con el fin de una producción industrial láctea es realizar inspecciones anuales del cumplimiento de las medidas de protección de la fauna terrestre y acuática, evaluando su presencia y abundancia por intermedio de una consultoría profesional calificada. ¿Por qué hablamos de acuática? Debemos recordar que el Padre Las Casas tiene muy al lado el río Cautín, por lo tanto la presencia de flora acuática es muy importante. Vamos a señalar en cuáles son las plataformas de reporte ambiental que estarían presentes en el proyecto que venimos hablando. Está el sistema de reporte de datos requerido para el registro público de resoluciones calificación ambiental. Tenemos el sistema de reporte de datos de seguimiento y o monitoreo de variables ambientales de acuerdo con lo establecido en la resolución de calificación ambiental. Tenemos el sistema de registro, gestión y seguimiento de compromisos establecidos en los programas de cumplimiento. Tenemos el sistema de reporte de datos para verificar el cumplimiento de la norma de descarga de residuos industriales, que es el RILES. Tenemos el sistema de reporte de datos para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de prevención y descontaminación ambiental en las normas relacionadas con la calidad del aire. Además tenemos el sistema de ventanilla única en el RETC, que es un sistema electrónico que contempla un formulario único disponible en el portal en un portal electrónico, que a través de la cual se accederá al sistema de declaración de los órganos fiscalizadores para dar cumplimiento a la obligación de reporte de los establecimientos emisores o generadores. Por último, tenemos el sistema de registro de administración y representación legal, encargados y delegados de regulados con compromisos de reporte ante el Servicio de Medio Ambiente. Ahora bien, vamos a responder a qué situación podría ocurrir las reclamaciones frente a la autoridad. Además, vamos a señalar cuál es el procedimiento de esto. Una de las principales reclamos que se pueden realizar en la regresión poblacional de la fauna acuática silvestre es el deterioro y la pérdida de su hábitat. En este sentido, la desecación y drenaje del río Cautín para utilizar como sustento hacia los animales es uno de los principales agentes en la pérdida de ambiente que pudiesen ser afectados. Lo primero que tenemos que hacer es estar ingresando al link denuncia.sma.gov.cl, donde se debe completar el formulario siguiendo los pasos que ahí mismo nos van a dar. Luego de realizar esta denuncia, se recibirá un comprobante al correo electrónico registrado. Por lo tanto, el Servicio de Medio Ambiente analizará lo enviado y responderá según los plazos establecidos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy buenas noches.